buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Aquí estamos de nuevo, igual que la semana pasada, y igual como estaremos el próximo sábado a las 11 de la mañana, igual que este sábado, aquí en EN Televisión. Recuerden que pueden ver este programa e inmediatamente termine, inmediatamente Carlos lo suba a la red en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Antes de comenzar el programa de hoy, Luisito, yo quiero, enfócame en esta imagen para que ustedes vean, para que ustedes tengan una idea de lo que es el problema migratorio, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. Miren, eso es una bebé, esa es una familia de El Salvador, cruzando el río Bravo, desde la ciudad de Matamoros, en México, hacia el lado estadounidense. Eso es en la noche. Es una situación sumamente difícil, el tema migratorio, en los países como Estados Unidos, Canadá, como nosotros, o en el caso de los haitianos, porque la gente huye de la pobreza. Eso es sencillamente eso. Por eso ustedes ven que anoche hubo una avalancha de centroamericanos, de personas de la mayoría de los países centroamericanos, que de manera confundida, ayer terminaba a la medianoche lo que se llamó el título 42. ¿Qué es el título 42? El título 42 fue una resolución que emitió el gobierno de Estados Unidos en marzo del 2020. Recuerden que ahí estalló lo que se puede decir la pandemia a nivel mundial. Y entonces Estados Unidos dictó una resolución que se llamó Título 42, en la que en esa resolución todo el que entraba por cualquier punto fronterizo de manera ilegal era automáticamente repatriado a su país de origen o al país por donde cruzó. En este caso, la mayoría de las repatriaciones, aunque eran de centroamericanos, se hacía hacia México. ¿Qué pasó entonces? Esa resolución tenía vigencia hasta el día de ayer, desde marzo del 2020 hasta el 11 de mayo, hasta la medianoche del 11 de mayo del 2023. Esto provocó una avalancha de centroamericanos hacia la frontera con México, porque pensaron que inmediatamente concluyera el periodo de vigencia de la resolución o de la normativa título 42, se le iba a abrir la frontera. Ocurre que Estados Unidos, eso fue una resolución, eso fue una ordenanza por un tema de salud pública que había, pero la política migratoria sigue siendo la misma. Hoy los informes del Departamento de Estado indican que había alrededor de 150,000 personas en toda la frontera de México tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Anoche nada más apresaron 2.500 y esta mañana, 10 de la mañana, los cables de las agencias internacionales hablaban de unos 1.500 que ya habían apresado. O sea, eso es una situación, y me preocupa la foto en ahí, porque entre los migrantes que van pasando, los salvadoreños, hay una bebé de pocos meses. Ver cómo la miseria hace que una familia actúe de manera temeraria, huyéndole a la pobreza. Eso mismo pasa, eso está pasando con todos esos centroamericanos. Y muchos dominicanos se cuelan en esos viajes hacia Estados Unidos, en esos viajes de manera, cruzar la frontera de manera ilegal. Miren, ahí vemos soldados estadounidenses junto a un mexicano colocando alambre de púas en algunas zonas para mitigar,
porque no es verdad que van a poder controlar. Si lo pudieran controlar, no tuvieran alrededor de 10 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, solo de mexicanos. Pero nada, es una realidad que se parece mucho a la realidad nuestra. Y bueno, cómo ver cómo Estados Unidos reprime esa migración mientras insisten en que nosotros acojamos a una parte de los migrantes haitianos en nuestro territorio, siendo nosotros un país pobre y que incluso un país pobre que tiene alrededor de 2 millones de migrantes en todo el mundo, precisamente buscando mejores condiciones de vida. Pero nada, esa es una situación, es una realidad palpable y no va a variar de un día para otro, solamente se reduce en la medida que mejoran las condiciones económicas de los países de donde vienen esos migrantes. Otra noticia, otro hecho queremos resaltar en el programa de hoy, señores, es que ayer se anunció el Premio Nacional de Periodismo y se dotó, o sea, se le otorgó al director del periódico Hoy, a don Bienvenido Álvarez Vega, un periodista de más de medio siglo de ejercicio. Pero no solo eso, un periodista que fue de los primeros en este país, tomó en cuenta y en serio el periodismo de investigación, que fue soltando poco a poco lo que era la noticia del día a día y fue convirtiendo los medios haciendo énfasis en los periódicos que fue trabajando sobre la necesidad de ir un poquito más allá de la noticia normal, de no buscar el qué, cuándo, dónde, sino más el por qué ocurren las cosas. Y ahí que enfoca lo que es el periodismo de investigación, y don Bienvenido fue uno de los pioneros en este país en la investigación periodística. Es tal, señores, que que don Bienvenido comenzó, creo que desde estudiante, me atrevería a decirlo, aunque él me lleva un par de años, pero me atrevería a decir que comenzó desde su época de estudiante, porque la tesis en la que él se graduó, se llamaba Medio de Comunicación y Estructura de Poder, si no me equivoco, se convirtió en un libro de referencia para nosotros los que entrábamos como estudiantes de este oficio. Yo entré a la universidad precisamente cuando Bienvenido acababa de presentar su tesis y esa tesis se imprimió como un libro y que fue la referencia, fue un tema de referente para nosotros, esos jóvenes que incursionábamos en este oficio de lo que es el periodismo o la ciencia de la comunicación. De modo, felicidades a don Bienvenido, y creo, desde aquí creemos, es un reconocimiento, es un premio mucho más que merecido. Creemos que Bienvenido merece más de ahí, pero en términos de lo que es nuestra profesión, pues el más alto galardón que se otorga en el país es el Premio Nacional de Periodismo. De modo que enhorabuena, felicidades, don Bienvenido, y nada, siga en lo que usted más sabe hacer, escribir y orientar a los que están bajo su dirección sobre cómo hacer las cosas bien hechas. Amigo televidente, en el programa de hoy tenemos a José Manuel Mesa, que es un dirigente de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Oeste y aspira a la nominación a la alcaldía. ¿No es así, Mesa? Así es. A la alcaldía de ese municipio que actualmente está en manos del PRM en la persona de José Andújar, que viene de la lides del PLD, porque Andújar fue, no sé si en algún momento fue candidato por el PLD en ese municipio, pero sí sé que era un dirigente importante del PLD y de las personas cercanas al doctor Leonel Fernández. Yo creo que Andújar viene de donde Andújar. Andújar ha pasado por todos los partidos políticos. Entonces él viene de donde Andújar. Bueno, señores, bienvenido
José Manuel a este programa y vamos a esbozar cuál es la situación. Primero, ¿cuál es la situación del municipio? Primero agradecerle su invitación y lo diligente que ha sido Carlos para que nosotros participemos en este espacio. De verdad que estamos muy agradecidos. Así que muchas gracias por usted aceptar la sugerencia de Carlos. No, este programa siempre está abierto a la gente especialmente a los aspirantes a candidaturas en estos municipios cercanos y en los municipios lejanos también, donde candidatos no tienen, los espacios son muy limitados y entonces ocurre que las candidaturas de los grandes municipios absorben los espacios en los medios de comunicación. Pero de nuevo, bienvenido José Manuel Mesa, y explica cuál es la situación, qué te motivó a aspirar a la candidatura de la Fuerza del Pueblo, a la candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este. Bueno, primero somos de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, también pertenecemos al equipo de voceros del doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué nos motiva? Nosotros tenemos un proyecto municipal que data desde el 2010. En el 2010, pues nosotros orquestamos todo un proyecto que consistió la simpatía del municipio de Santo Domingo Oeste, hasta el punto que éramos el candidato más popular en ese momento del viejo partido. Por cosas que se daban en el PLD, al licenciado Danilo Medina no le interesaba que yo fuera el candidato y el síndico del PLD, sino que él quería que eso lo ocupara otra persona. Me convocaron a una reunión en la casa de Euclides Gutiérrez Félix. Allí se me oferta una diputación y 2 regidurías para mi equipo, y nosotros no aceptamos ninguna de las dos. Le dijimos que si tenían una encuesta donde el candidato que ellos proponían estuviera por encima de mí, con mucho gusto yo lo iba a apoyar sin que me dieran nada, porque el proyecto mío era municipal. Al no presentarme la encuesta, esa conversación terminó ahí, y nosotros, lamentablemente, fuimos aplastados por el poder en ese momento y por el dinero. En el 2016, de igual forma, Danilo decide cambiar reelección por reelección y le da la candidatura al PRD. En el 2020, de igual forma, me ofertaron una diputación, tampoco lo acepté. En el 2020, pues la Fuerza del Pueblo, ya nosotros éramos el candidato único que quedaba ahí, pero el Partido de los Trabajadores Dominicanos había negociado esa posición. Y sucedió que quien fue como candidato fue un compañero ahora de la Fuerza del Pueblo, Francisco Luciano. Que en ese entonces era del PTD. Que en ese entonces era del PTD, pero que habían parte de la negociación era el municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Qué me motiva a mí a conformar, a orquestar un proyecto viable en Santo Domingo Oeste? Precisamente la falta de respuesta a ese municipio. Y como nosotros hemos venido involucrados en junta de vecinos, en comité de desarrollo, en sociedad de padres y amigos de las escuelas, nosotros cuando se dañaba un transformador, a la casa nuestra era que iba a la comunidad para arreglar ese transformador. Cuando no llegaba el agua, nosotros éramos que hacíamos gestiones para el agua. O sea, marchamos por la construcción del Hospital de Herrera, del Liceo, la Altagracia. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo comunitario en Santo Domingo Oeste, que es lo que nos ha acercado a nosotros a la municipalidad. Éramos el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y Populares, que iba desde la Luperón hasta Pedro Brán, donde habían 175 organizaciones comunitarias y populares. Y todo este trabajo, pues, nos ha dado la visión, además que nos hemos preparado en esa dirección para nosotros trabajar
con Santo Domingo Oeste y hacer que ese municipio no solamente tenga su acta de nacimiento, sino que obtenga su cédula de identidad municipal. ¿Y por qué decimos eso? Nació en el 2002, tiene 21 años, y a pesar de que es un municipio mayor de edad, pues lamentablemente está entre los municipios más arrabalizados del Gran Santo Domingo, y yo diría que del país. Pero es un municipio que tiene el parque industrial más grande de la República Dominicana. ¿Cómo es posible que un municipio que tenga el parque industrial más grande sea el municipio más arrabalizado? Eso es contraproducente. Entonces nosotros proponemos, para erradicar esa arrabalización, número 1, limpiarle la cara a la principal calle del municipio Santo Domingo Oeste, que es la Isabel Aguiar. Nosotros proponemos que la Isabel Aguiar vaya en una dirección dando el giro en la Luperón e impulsar pues la construcción del túnel que salga de la cabeza de la Plaza de la Bandera hasta las 6 de noviembre. Es un proyecto que está ahí y que prácticamente parece ser que lo han puesto a dormir. Porque con esto vamos a decongestionar por completo la Isabel Aguiar. Y pero que eso no lo puede hacer el municipio. No, yo no estoy diciendo que lo va a hacer el municipio, ese túnel. Yo dije impulsar, que es otra cosa, que es muy diferente. Ahora, el municipio sí puede desarrabalizar la Isabel Aguiar. Sí, eso sí. Pues. ¿Usted me entiende? Y conjuntamente con la sala capitular, hacer que se dé una resolución donde la Isabel Aguiar sea convertida en una vía. Y que, entonces, que ya la Isabel Aguiar convertida en una vía. Sabes que te interrumpa. Para ahorita tú entres de nuevo la idea de lleno. Eso es verdad. Para eso necesitan contar con el apoyo del gobierno central. ¿Para qué? Para tu desarrabalizar, porque los ayuntamientos no tienen fuerza pública y todo el mundo sabe el lío que se arma cuando viene eso. Pero ese tema lo vamos a tocar después de la pausa. Vamos a una pausa, señor director.